Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a este auditorio licenciado Isidro Fabel Alfaro de esta facultad para presenciar la inauguración del tercer Congreso Internacional de Trata de Personas y Turismo, una mirada multidisciplinaria. Este congreso está organizado por el Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas a través del cuerpo académico Estudios Gubernamentales, la Red Gobernabilidad, Democracia y Vulnerabilidad Estructural de la Universidad Autónoma del Estado de México, en conjunto con la Dirección General de Profesionalización y Competitividad Turística de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal y la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de México. Nos acompañan en el presidium la doctora Angélica García Marbella, líder del Cuerpo Académico de Estudios Gubernamentales y la Red de Gobernabilidad. El doctor Jorge Alejandro Vázquez Caicedo, subdirector académico de esta facultad. Nos acompaña el doctor Ricardo Hernández López, director de la Facultad de Turismo y Gastronomía de esta universidad. El maestro Ramón Enrique Martínez Gasca, director general de Profesionalización y Competitividad Turística de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal. Saludamos la presencia de la licenciada Nelly Minerva Carrasco Godínez, secretaria de Cultura y Turismo del Gobierno del Estado de México. Y preside este evento la maestra en Derecho María José Bernaldez Aguilar, directora de la Facultad de Derecho de esta universidad. A continuación, solicitamos a la maestra María José Bernaldez Aguilar dirigir unas palabras de bienvenida a nuestro auditorio. Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan, autoridades, ponentes, integrantes del cuerpo académico, organizador de este evento, personal académico, comunidad estudiantil. Es para mí un honor y un privilegio darles la bienvenida a este tercer Congreso Internacional de Trata de Personas y Turismo. Un evento académico de suma importancia que refleja el compromiso de nuestra institución, la Universidad Autónoma del Estado de México, con la investigación y la reflexión profunda sobre problemáticas sociales cruciales. En este acto inaugural es un placer contar con la presencia de personas distinguidas que integran el Presidium. Me dirijo con mucho respeto al maestro Ramón Enrique Martínez Gasca, director general de Profesionalización y Competitividad Turística de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal. Su presencia subraya la importancia de la cooperación entre niveles de gobierno y la academia para abordar fenómenos sociales complejos como la trata de personas. Agradezco la presencia también de la licenciada Nelly Minerva Carrasco Godínez, secretaria de Cultura y Turismo del Gobierno del Estado de México, orgullosa egresada de nuestra Casa de Estudios. Su participación destaca la vinculación entre la academia y el gobierno, resaltando la relevancia de la investigación que realizamos. Doy la bienvenida también al doctor Ricardo Hernández López, director de la Facultad de Turismo y Gastronomía de nuestra universidad, con quien tenemos la posibilidad de trabajar en diferentes proyectos multidisciplinarios. Me dirijo al doctor Jorge Alejandro Vázquez Caicedo, subdirector académico de esta Facultad de Derecho, quien comparte conmigo la gran responsabilidad de impulsar las actividades académicas en nuestra comunidad. Saludo y reconozco a la profesora de nuestra facultad, la doctora Angélica García Marbella, líder del Cuerpo Académico de Estudios Gubernamentales y de la Red Gobernabilidad, Democracia y Vulnerabilidad, su presencia, subraya la importancia de la cooperación entre niveles de gobierno y la academia para abordar fenómenos sociales complejos como la trata de personas.
Su dedicación y esfuerzo en la organización de este congreso son admirables. Saludo también a los integrantes de este cuerpo académico, a nuestros alumnos y profesores. Este evento académico es un logro para nuestra labor académica al abordar la trata de personas en el contexto del turismo, desde una perspectiva multidisciplinaria. Reunir a especialistas de diversos países y de disciplinas tan diversas como la psicología, el turismo, el derecho, los derechos humanos y la vulnerabilidad, la ética, la filosofía, nos permite explorar esta problemática desde diferentes ángulos, enriqueciendo nuestro entendimiento y fortaleciendo nuestras estrategias. La colaboración con las secretarías de turismo, tanto federal como estatal, resalta la pertinencia de nuestra investigación para el ámbito gubernamental. La presencia de autoridades estatales y federales demuestra la confianza depositada en los investigadores de nuestra universidad y refleja el compromiso conjunto para abordar temas tan delicados como el que hoy nos reúne. El tema que abordaremos en este foro académico es de una gravedad ineludible. La trata de personas afecta de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Es un fenómeno que exige nuestra atención y acción inmediata. Al estudiarlo, no solo visibilizamos la magnitud del problema, sino que también asumimos la responsabilidad de construir soluciones concretas y efectivas. A todos los participantes les extendemos una cálida bienvenida. La diversidad de experiencias y perspectivas que cada uno de ustedes aporta contribuirá a enriquecer nuestras discusiones y a generar ideas pertinentes. Hagamos votos para que este congreso sea un ejercicio académico que no solo nos permita analizar y reflexionar sobre la trata de personas en el contexto del turismo, sino que también nos lleve a construir soluciones tangibles y sostenibles. La investigación que aquí se presenta tiene el potencial de impactar positivamente en las políticas públicas y en la protección de los derechos humanos de las víctimas. Agradezco a todos por su participación y su dedicación a este importante evento. Que estos días de discusión y colaboración nos inspiren a seguir trabajando juntos y juntas para abordar los desafíos que presenta la trata de personas en el ámbito del turismo. Bienvenidos a la Facultad de Derecho. Muchas gracias. Patria, Ciencia y Trabajo. A continuación, solicitamos a la licenciada Nelly Minerva Carrasco Godínez, secretaria de Cultura y Turismo del Gobierno del Estado de México, dirigir unas palabras a este auditorio. Buenas tardes, jóvenes de esta tan memorable institución. Para mí es un honor coincidir el día de hoy con todas y con todos ustedes, porque por supuesto que vienen recuerdos, vienen cosas buenas. Comentaba hace un momento que caminar nuevamente estas instalaciones, recordar que todos estamos en la universidad porque tenemos sueños, porque tenemos metas, porque queremos ayudar, porque queremos avanzar. Jóvenes, nunca pierdan esos sueños. Hoy, como secretaria de Cultura y de Turismo en el Estado de México, me queda claro que los sueños, siempre y cuando te dirijas con honestidad, con transparencia, con respeto hacia ti mismo y hacia los demás. Que viva esta universidad. Muchas gracias. Saludo con mucho gusto y con mucho respeto a quienes hoy me acompañan en el Presidium. Un honor saludarles, conocerles y saber que vamos a compartir, porque hoy nos toca a nosotros, a nosotras. Tenemos en las manos una gran oportunidad.
El trabajo en equipo y la coordinación es fundamental. Saludo también a quienes nos acompañan, a todos y a todas, a los jóvenes, a los estudiantes, a quienes hoy son el presente, pero también el futuro de este país. Yo vengo de la Cámara de Diputados. Cuando me hicieron la invitación para acompañarlos el día de hoy, acepté con mucho gusto por dos temas fundamentales. Uno, hoy ocupo la Secretaría de Turismo en uno de los estados más bonitos. Digo, si me escuchan los demás secretarios de turismo me va a decir, no el mío, todos los estados de este país son maravillosos, pero cada quien habla de donde le toca vivir. Tenemos un estado enorme, pero así de enorme es la responsabilidad, porque el turismo en este estado tenemos que fortalecerlo y tenemos que ayudar. Por otro lado, fui presidenta en la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados. Tocamos el tema de trata de personas, un tema que si lo ocultamos, jamás lo podemos solucionar. Es una realidad y es dura y es difícil, pero la tenemos que hablar todas y todos. De acuerdo con el artículo 10 de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, la trata de personas es toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación. En este primer punto, debemos recalcar que la trata de personas es un delito que se comete en contra no solo de mujeres y hombres, sino también en contra de niñas y niños. Muy pocas veces nos detenemos a pensar en nuestras infancias y adolescencias. Ellas y ellos también son víctimas de este delito. Lo lamentable de este hecho es que siguen siendo invisibles para la sociedad en general, porque aún percibimos de manera errónea que los derechos de las niñas y los niños empiezan una vez que cumplen la mayoría de edad. No es así. Las niñas y los niños son más vulnerables porque en la gran mayoría de las veces no son capaces de percibir que son víctimas de un delito. Y si lo hacen, no salen de esa situación por miedo a los traficantes y a la desconfianza en las autoridades. Aclarado el punto anterior, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito detalló en su informe mundial sobre trata de personas 2020 que alrededor de 50,000 personas identificadas son víctimas de trata en 148 países. No obstante, señalan que dado a este tipo de delito permanece oculto en algunas regiones, el número de víctimas es mucho mayor, afectando principalmente a mujeres y niñas, siendo el 65% de total de víctimas identificadas. A su vez, el informe indica que el 50% de las víctimas detectadas fueron objeto de trata con fines de explotación sexual y el 38% para trabajos forzados, mientras que el 6% fueron sometidos a actividades delictivas forzadas y más del 1% a la mendicidad. Un número menor de personas fue objeto de trata para matrimonios forzados, extracción de órganos y otros fines. Es importante mencionar que aun cuando las Naciones Unidas ha logrado identificar a 50,000 víctimas de trata, la Organización Internacional del Trabajo estima que hasta 2016, 40 millones de personas sufrieron condiciones de esclavitud moderna y 152 millones de niños fueron víctimas de trabajo infantil en el mundo. En el diagnóstico sobre la situación de la trata de personas 2019 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, refiere que a partir de la solicitud de información a las 32 procuradurías locales y a la Fiscalía General, se reportaron 5,245 víctimas de este delito entre junio de 2012 y julio de 2017, detallando que del total de víctimas, 3,308 son mujeres, 1,086 son niñas, 492 son hombres y 289 son niños. No obstante, la CNDH estima que el número de víctimas asciende de 50,000 y hasta 500,000. Por su parte, UNICEF, INEGI y el DIF calculan que el número de menores de edad en México víctimas de este delito
se encuentran entre 16,000 y 20,000. Recientemente, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República informó que nuestro país ha iniciado 4,138 carpetas de investigación por delito de trata de personas, de las cuales 1,225 se han judicializado y 1,415 personas han sido vinculadas a proceso por dicho delito. Y hasta la fecha han recibido condena 420 personas. Esto significa que solo el 30% de las carpetas de investigación se judicializan y solo 4 de cada 10 acusados por este delito han recibido sentencia condenatoria. La situación no es diferente en el Estado de México, pues de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de 2015 a 2022, la tendencia al alza siempre fue constante, concentrando en lo que va del año el 40% del total de carpetas registradas en todos los estados del país. Ahora, ¿qué nos compete como Secretaría de Cultura y Turismo? Precisamente en los últimos años, el turismo sexual en México se ha convertido en una práctica más común de lo que podemos imaginar. Esta es entendida como la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes a cambio de un pago por parte de turistas nacionales o extranjeros a personas que promocionan lugares turísticos, cuyo mayor atractivo no lo constituye el lugar en sí, sino la inclusión de niñas y niños para su explotación sexual. En 2019, nuestro país recibió más de 45 millones de turistas internacionales, lo que supone el incremento de la explotación sexual, siendo Tijuana, Cancún, Acapulco, Puerto Vallarta, Los Cabos, la Ciudad de México y Puebla los destinos más populares para cometer este delito. Es importante mencionar que no existe un perfil para identificar a quienes cometen este delito. Se les considera abusadores situacionales porque en la mayoría de los casos probablemente la persona nunca había imaginado tener sexo con menores de edad hasta que tienen la oportunidad de hacerlo y sin el riesgo de ser juzgados. Ese también es otro problema, pues a pesar de que el turismo sexual ya se encuentra tipificado, la impunidad es superior al 95%. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Dónde está el fallo? ¿Qué autoridad o quiénes deberían ser los responsables? ¿Cómo podemos sumarnos para resarcir dicha situación? Para empezar, necesitamos abrir el diálogo con todas y con todos, con nuestro Congreso local, pues este ha sido un tema que se ha quedado en el tintero. Ocupamos tipificarlo y necesitamos tipificarlo ya. No podemos permitir que el Estado de México se convierta en un destino turístico para cometer este tipo de delito. Desde la Secretaría de Cultura y Turismo tenemos la disposición para trabajar en conjunto, coordinarnos con los municipios en materia de prevención y fomentar una nueva cultura pública que se fortalezca a través del arte. Muchas gracias, quedamos a sus órdenes. Nuevamente, un honor estar con todas y con todos ustedes. Muchas gracias. A continuación, solicitamos al maestro Ramón Enrique Martínez Gasca, director general de Profesionalización y Competitividad Turística de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, enviar un mensaje y realizar la declaratoria inaugural de este Congreso. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Antes que nada, quiero comentarles que para mí es un gusto, un honor estar aquí en la universidad, eh, que, bueno, tantos recuerdos también nos trae, aunque no soy egresado de esta, pero tengo muchos años de acompañarles en muchos eventos, en varias jornadas que hemos tenido, particularmente pues por la propia formación que tengo con la Facultad de Turismo. Sin embargo, comentaba hoy con la directora hace un momento que estoy impresionado de este bello auditorio, un auditorio digno para llevar a cabo este tipo
de eventos. Así es de que muchas gracias. Pues yo quiero comentarles que de verdad qué gusto, y voy a tratar de ser un poco informal en esto porque veo muchas caras jóvenes, muchos estudiantes seguramente de aquí de derecho, de turismo y quizás de otras disciplinas. Y me recuerda cuando hace algunos años, no les digo cuántos, pero algunos años, pues también yo estaba de aquel lado. Así es de que, bueno, pues primero que nada, a nombre del licenciado Miguel Torruco Márquez, secretario de Turismo del Gobierno de México, les saludo de manera muy especial a quienes forman parte de la Universidad Autónoma del Estado de México. Especial saludo, por favor, me pidió el secretario, licenciada Nelly Minerva Carrasco, secretaria de Cultura y Turismo del Gobierno del Estado de México, le transmita este mensaje. Él sabe que está usted aquí acompañándonos y lamentablemente por cuestiones de agenda, de trabajo, no nos ha podido acompañar. Sin embargo, él es también un académico de muchos años y pues qué más le hubiera gustado que estar en este momento aquí con nosotros. También la anfitrionía de la dirección general, perdón, la dirección de la Facultad de Derecho. Muchas gracias, maestra. Un honor de verdad estar aquí con ustedes y por supuesto un gusto compartir con miembros del Presidium que ya han sido debidamente presentados. Encuentro hoy, después de muchos años, al doctor Ricardo Hernández, que pues nos conocemos también desde mucho, sin embargo, no había tenido el gusto de saludarlo ni felicitarlo por su recién nombramiento al frente de la dirección de la Facultad de Turismo. Muchas gracias, doctora. Sabemos que trabajó de la mano con la maestra Nel Olvera y que nos abrió las puertas precisamente para estar aquí con ustedes. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias por acompañarnos. Pues quiero comentarles que el 24 de octubre pasado, en el poderoso discurso que la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, nos ofreció en el primer taller nacional de teoría de cambio, destinos turísticos seguros para la niñez, que organizamos con el World Vision, resaltó tres temas que son importantes y que son realmente fundamentales para retomar en este espacio. Primero, el compromiso de cero tolerancia que las y los servidores públicos, el sector privado y la sociedad debemos manifestar contra delitos como la trata y cualquier forma de explotación humana. Segundo, la firme voluntad de no ceder ni un paso a la delincuencia que a través de la comisión de estos delitos violenta y daña principalmente a las mujeres, las niñas, niños y adolescentes como sus principales víctimas. Por último, el llamado a no ocultar la realidad y a visibilizar la dimensión de esta problemática presente, no solo en Quintana Roo, sino en todo el país. Pero el llamado es no solo a hacerlo visible, sino a fortalecer alianzas y redes de colaboración para implementar acciones eficaces para la prevención, atención y denuncia de estos delitos. Temas que de manera muy atinada también ha tocado la secretaria de Turismo. Y por supuesto, si la gobernadora de uno de los estados donde está o donde esta problemática es más latente y está latente, manifiesta de forma contundente y abierta esta postura como un gesto transformador que esperamos contagie la indignación y movilice a un cambio, todas y todos nosotros tenemos la obligación de sumarnos, alzar la voz y trabajar para lograrlo. La trata de personas es uno de los delitos más vergonzosos que existen, ya que priva de su libertad a millones de seres humanos. Los tratantes engañan y enganchan principalmente a personas que viven en situación de vulnerabilidad.
como mujeres, niñas, niños, adolescentes y por supuesto a personas migrantes, para someterlos a diversos fines de explotación, principalmente la sexual y laboral. Debido a su propio dinamismo, el sector de los viajes y el turismo es altamente susceptible a que su infraestructura y servicios sean utilizados para la captación y enganche, el traslado, la recepción, el alojamiento y la explotación de víctimas. El impacto y el daño social que este tema provoca nos convoca a todas y a todos a dejar los discursos de lado y a innovarnos activamente en la detección y reporte de situaciones de riesgo de trata de personas, principalmente aquellas con fines de explotación sexual y laboral de mujeres, adolescentes, niñas y niños como sus principales víctimas. Por ello, desde la Secretaría de Turismo, celebramos que la academia, en colaboración con diversos sectores, promuevan estos espacios para analizar el abordaje, los desafíos y los retos de la trata de personas desde una mirada multidisciplinar y que, a su vez, dé a conocer las políticas públicas y los mecanismos que desde diversos espacios se implementan para su prevención, atención y combate. La importancia de la inclusión de este tema en los eventos académicos, las currículas, los planes de estudio y el quehacer investigativo es fundamental para contribuir a la formación de personas jóvenes con una visión socialmente sustentable, que se conviertan en agentes de cambio para mitigar y esperamos algún día no muy lejano erradicar el tremendo impacto que estos delitos provocan en nuestro país. Déjenme comentarles que desde hace muchos años, quizás trato de hacer memoria, pero unos 20, 25 años, a través de la Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y Turismo, que por cierto funda hace 32 años nuestro actual secretario de Turismo, el licenciado Miguel Torruco Márquez. Se estudió el tema. ¿Por qué? Porque ya venía presentándose muchos casos en todo el mundo. Y curiosamente en aquel entonces, yo no me acuerdo, yo creo que yo ya era director de la Escuela de Turismo en la Universidad Intercontinental, también soy académico de pues más de 30 años, pero nos tocó hacer una investigación y concretamente me tocó trabajar con con doña Rosa Marta de Brown, que por cierto vi que está en el programa, y en aquel entonces con María de Betalleluz, ella peruana, que lamentablemente pues ya partió, pero yo creo que está con mucho gusto que esté este evento. Y me acuerdo que en aquel entonces platicamos con líneas aéreas, con agentes de viajes, con hoteles, con muchas pues personas del sector turístico y se lograron hacer videos muy interesantes que le voy a pedir a Rosa Marta a ver si nos los puede rescatar y compartir, que aunque se hicieron hace, les digo, más de 25 años seguramente, pues son muy interesantes y se presentaban incluso en vuelos nacionales o internacionales, había carteles que se ponían en los hoteles, las agencias de viajes de verdad trabajaban en tratar de prevenir todo este tipo de delitos. Así es de que de verdad me siento muy contento pues de hoy que nos convocan a este compartir, digamos, de un evento tan importante. La Secretaría de Turismo esté presente. ¿Por qué? Porque es importante que el sector público, la academia, el sector privado, trabajemos de la mano. Yo quiero de verdad agradecerles su hospitalidad, el habernos abierto las puertas y por supuesto agradecer
a quien también hizo posible todo esto desde la Dirección General de Profesionalización y Competitividad Turística y de manera especial la Dirección de Investigación y Estudios, por allá atrás. Yo siempre digo, están tras bambalinas, pero no tan tras bambalinas, maestra Anel Olvera, muchas gracias por esta iniciativa. Gustavo Balandra, también del equipo de la Dirección de Investigación y Estudios, muchas gracias porque ellos, junto con la doctora, pues han sido los artífices de todo esto y quienes han hecho posible que se lleve a cabo. Así es de que muchas gracias. Y yo les pediría a todas y a todos si nos ponemos de pie para hacer la declaratoria inaugural. ¿Sí te dejó entrar, Lucy? Pues, si me permiten, entonces, siendo las 13 horas con 53 minutos del día 14 de noviembre de 2023, es un honor para mí inaugurar el tercer Congreso Internacional de Personas y Turismo, una mirada multidisciplinar, deseándoles una exitosa y productiva jornada. Muchas gracias, enhorabuena, felicidades. Agradecemos las palabras inaugurales de nuestro ponente. A continuación, solicitamos a los integrantes del Puedes conectar. pasar a los espacios del público para poder iniciar con la primera mesa de este congreso. No, entrar desde la liga, no. Bienvenida a nuestro licenciado amigo, el licenciado Félix Santana Ángeles, quien nos va a hablar sobre políticas públicas contra la trata de personas en México. El licenciado Félix Santana Ángeles es director general de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos del Gobierno Federal y también participa con cargo del Comité contra la Trata de Personas en México. Asimismo, bueno, esta ponencia también es desarrollada por la licenciada Daniela Gómez Romo, directora de Desarrollo de Programas de la Secretaría de Gobernación, integrante del Comité contra la Trata de Personas en México, y el maestro José Gabriel, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de México. Licenciado Félix Santana, pues nuevamente bienvenido, y tiene usted 20 minutos para hacer su exposición. Si me lo permite, lo interrumpo 2 minutos antes. Yo te diría que antes, Marcelo. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Carlos, secretaria, directores, colegas del Gobierno Federal. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros estudiantes. Muy similar a los discursos que dijeron hace unos minutos, yo también soy potro de la Facultad de Planeación de hace algunos ayeres.
Bueno, en realidad ahí no hay mérito alguno, es más una enorme oportunidad conocer una universidad pública que brinda las condiciones para que aquellos que no tenemos oportunidades económicas tengamos un piso parejo de accesibilidad. Y esa es parte de lo que nosotros agradecemos en esta invitación, un espacio público que permite tener a todas y a todos un piso parejo para poder lograr condiciones de conocimiento que en otras circunstancias sería muy difícil obtenerlas. Ese es el agradecimiento para nuestras instituciones, en particular para este auditorio, Isidro Fabel Alfaro, que a propósito, dicho sea de paso, era y fue secretario particular de Venustiano Carranza, y después de la Revolución fue miembro de la Liga de Naciones Unidas en Ginebra. Y comienzo hablando de eso. En las primeras semanas de octubre tuvimos la enorme oportunidad, dentro de las múltiples tareas que tenemos en el gobierno federal, de representar a México ante las Naciones Unidas en Viena. La primera semana de octubre, iniciamos y fuimos invitados a una discusión que me parece fundamental para este Congreso, una discusión de tipo conceptual. Y nos tocó el enorme privilegio de representar, junto con mi compañera Daniela Gómez, a México, en donde hablamos sobre un tema fundamental. Compañeras y compañeros, la pregunta central en la que nosotros basamos esa discusión realizada hace un mes en Viena es: ¿qué es la trata de personas? Al día de hoy hablamos sobre trata de personas, incluso hay algunas personas que hablan de trata de blancas y todavía no entendemos de manera clara qué significa este concepto. El concepto es muy ambiguo, es nebuloso. Y lo que nosotros planteamos en esa ocasión en Viena es: tratemos de conceptualizarlo de forma tal que entendamos todos qué es la trata de personas con el concepto lo más sencillo posible. Como diría el presidente de la República, subámosle el nivel al discurso para que sea asequible a todas las personas, desde aquellos que no tienen el conocimiento suficiente hasta aquellos que son doctos en la materia. Y quiero empezar con esa fase. La trata de personas, queridos colegas, estudiantes, si quieren tomar nota, yo lo haría, es para nosotros un proceso en donde a la persona, al sujeto, se le quitan todos los derechos y se convierte en un objeto susceptible a ser comercializado, explotado. Esta persona deja de ser sujeto y se convierte en objeto, y alguien obtiene un beneficio por esa explotación. Le colonizan no solamente a esta persona como tal, sino también la mente. Es muy difícil que la persona víctima de trata de personas se asuma como víctima. Es muy complicado, y eso da una explicación de lo que nos decía la secretaria de Cultura y Turismo. Tenemos una gran cantidad de potenciales víctimas de trata, casos en específico de trata son menores, judicializaciones e investigaciones son minúsculas, y les tengo una mala noticia: la persecución, sanciones y sentencias es prácticamente conocida con la palma de la mano. Es un triángulo invertido: miles de víctimas de trata, menos procesos, investigaciones y muchísimo menos sanciones. Y la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿por qué es tan complicado entender a la trata de personas? Porque incluso para los que lo investigan, lo estudian, es un concepto muy acuoso, muy difícil. Al menos en México, tenemos 11 modalidades distintas de trata de personas. La más conocida es la explotación sexual, la otra es la explotación laboral, pero para las malas noticias, ustedes que son operadores de la ley, aquí los colegas de derecho y también los del sector turismo, 11 modalidades diferentes. Hace 200 años peleaban por abolir la esclavitud. Les tengo una mala noticia: nuestras leyes todavía convocan la eliminación de la esclavitud, y esa es la primera modalidad de trata de personas. Estudian sociedades contemporáneas. La segunda es la condición de siervo, segunda modalidad. La tercera, que es la más conocida, la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual. La cuarta modalidad es la explotación laboral. La quinta, el trabajo o servicios forzados. La sexta, la mendicidad forzada.
Pareciera que son parte del escenario las personas que solicitan algún tipo de apoyo en las calles, que forman parte de la realidad urbana, pero en realidad eso es un delito también. La séptima, la utilización de personas menores de 18 años en actividades delictivas, sea para el sicariato, el AME, el como mulas en la droga, cualquier otro tipo de actividad delictiva, eso también es trata de personas. La octava, la adopción ilegal de personas menores de 18 años. Si no existe un proceso legal que permita el tránsito y la adopción, eso también es trata de personas. La novena, el matrimonio forzoso. En las ciudades de sur de México, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, existe este tipo de modalidad de forzoso, aunque a través por un elemento fundamental, la existencia de unas costumbres que también permiten una cohesión de tipo social. Debemos de ser muy cuidadosos, no intentar occidentalizar a las comunidades originarias bajo la perspectiva de que es un delito, porque debemos de entender en profundidad para evitar criminalizar. La décima, el tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos. Esto también es trata de personas. Y finalmente, la onceava, la experimentación biomédica ilícita en seres humanos. Entonces, si estamos de acuerdo con que la trata de personas es un proceso que cosifica a los sujetos y les elimina todos los derechos, se va a entender a la trata como una doble naturaleza. Primero, es un delito que debe ser investigado, debe ser revisado y sancionado. Pero por otro lado, es una violación a los derechos humanos, en donde le quita la condición de persona, la dignidad, la libertad, y estos elementos tienen una doble vista. La parte ministerial de persecución para su sanción, su erradicación, y la parte de la dignificación como personas, a las víctimas. Entonces, vamos haciendo pequeños espacios. Primero, la trata es un proceso de cosificación de personas. Y segundo, tiene una doble naturaleza. La naturaleza de un delito y la naturaleza de violación grave a un derecho. Siendo así las cosas, y a mí me toca esa responsabilidad, soy el titular de la Dirección General de Estrategias para la Atención a los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Nos toca una tarea. La siguiente diapositiva, esto es para nuestros colegas abogados, ellos que saben muy bien al marco normativo. A nosotros nos toca coordinar a 13 dependencias del gobierno federal, ya junto con la Fiscalía General de la República, para que en ese colegiado generemos la política pública de trata de personas en México. Y esto se reproduce en todas las entidades federativas. Comentaba hace rato con la colega de la Secretaría de Turismo la importancia de que implementemos también el Comité Interinstitucional de contra la Trata de Personas en el gobierno del Estado de México, aprovechando la potencia que este tipo de encuentros nos brindan. Y sale la práctica donde se genera conocimiento a la institucional, donde se actúan con elementos de la administración pública estatal en este caso. Tenemos a 13 dependencias del gobierno federal, está la Secretaría de Turismo, está la Fiscalía General de la República, participa la Cámara de Diputados, Consejo de la Judicatura Federal y diferentes representantes tanto de la sociedad civil como de la academia. Y aquí hago un paréntesis, el lunes pasado, el lunes 3, en el Día Oficial de la Federación, publicamos una convocatoria que va a cerrar el 30 de noviembre, convocando a organizaciones de la sociedad civil para que asuman un espacio en la comisión intersecretaria que conduce la Secretaría de Gobernación. Es importante la visión de la sociedad civil porque ellos, en la mayoría de los casos, son quienes tienen los refugios para atender a víctimas de trata de personas. Ellos son la primera defensa que tienen su contacto directo con las víctimas. Ellos, al menos en el país, tenemos 13 refugios a nivel nacional, todos son de alta secrecía, porque la mayoría de las víctimas provienen de la delincuencia organizada y entonces los niveles de seguridad son tan altos que no se conocen incluso sus ubicaciones para efectos de dar mayor seguridad a las víctimas. Muy rápido, ¿cómo funcionamos? Tenemos 5 grupos de trabajo. Atención a trabajo forzoso, implementación del programa de capacitación, selección de personas expertas académicas y sociedad civil, la revisión del programa anual de trabajo y un grupo especial que se implementó hace poco, fue el último, el quinto, de prevención contra la trata de personas que encabeza la Secretaría de Seguridad Pública. Este grupo es importante por una razón.
Cualquier política pública de persecución sin información de inteligencia no nos permite el desmembramiento de redes contra la trata. Es tan común que prácticamente pasa invisibilizado. Y ese es el problema central de la trata de personas. No se observa. La víctima no se observa a sí misma como tal y los operadores de la justicia, las instituciones, tampoco. Un paréntesis muy pequeñito. En la Dirección de Estrategias donde ayudamos, se creó el Banco Nacional de Violencia contra las Mujeres. Desde que inició esta administración a la fecha, tenemos un registro de aproximadamente 1.500.000 personas, mujeres, que tuvieron algún tipo de violencia en casa, en oficina, en escuela, etcétera. No es nada halagüeño. Sin embargo, este 1.500.000 registros nos da un dato del perfil de las víctimas y perfil de los perpetradores. Y esta información es fundamental para la implementación de políticas públicas. Las brindamos a los para efectos de que se generen políticas tan sencillas, y este es el tren de aterrizaje fundamental. Toda esta política pública puede tener un impacto siempre y cuando nosotros lo tengamos en nuestra propia vida. Si en este banco, en esta información, se dice que un problema es que al atravesar, regresar a tu casa, hay un problema de energía eléctrica por un parque, en donde se tiene que limpiar, iluminar, etcétera, dar mayor número de rondines, esto es el producto al final del día de una política pública exitosa. Pero también vemos lo negativo, y se los he comentado a mis compañeros, que es un último producto que he pedido. Díganme cuántas mujeres que solicitaron algún servicio terminó en feminicidio o terminó en agresión. Y esto muestra las fisuras del Estado mexicano en su conjunto para brindar una protección que se requiere, que también lo existe. No tengamos temor, lo decía muy bien hace rato mi colega de la Secretaría de Turismo, no tengamos temor a enfrentar las inercias porque estas van variando. La mala noticia, y vamos a ver los datos en un momento, la mala noticia es que con la pandemia en los últimos años, la forma de cómo se enganchan a las personas víctimas de trata también ha evolucionado. Enfrentamos nosotros clases de manera virtual, por Zoom. Bueno, también las redes de trata de personas evolucionaron, de forma tal que ofrecen empleos con ingresos extraordinarios y uno se la cree en condiciones de necesidad. Bueno, pues no necesariamente están siendo exitosos. Y hemos establecido un acuerdo con la Secretaría de Seguridad para que la Policía Cibernética identifique este tipo de elementos donde se ofrecen tanto trabajos a mujeres con determinados perfiles, normalmente no son mujeres o no son como limpieza, no son explotación sexual. Y este trabajo de inteligencia tiene que realizarse de manera conjunta. No detener el tema, dijo la secretaria, llega armada con su... sí voy a dar un evento y entramos a la parte de turismo, ahora colegas de la Facultad de Turismo. Siguiente diapositiva. ¿Qué significa el sector turismo para el país? Hay una diapositiva donde habla que del top 10 de los más importantes del país en ingresos por turismo con esta organización, México tiene el lugar del 2021 al 2022, pasó del 19 al 28 mil millones de dólares. Cuando habla de cifras, se pregunta, ¿y esto significa tortas de jamón? ¿Cuántas puedo comer? Bueno, para que tengamos un aproximado, la potencia del sector turismo en nuestro país implica 100 mil millones de pesos más del precio del Estado de México. El tamaño. Esa es la importancia de hacer el turismo como una de las palancas potenciales dentro de nuestro desarrollo nacional y en particular el Estado de México. Eso significa, funcionaría el Estado de México completo, todo el presupuesto, más aparte 3 entidades más. Ese es el tamaño de la potencia de nuestro sector turismo. La siguiente diapositiva habla del número de las que tenemos en México. Pasamos curiosamente del 2 al 6º lugar con 31 millones de turistas. Se aumentó el número de turistas en México, 31 a 38. La idea que creció más España es un instituto. No es que no necesariamente lo veamos en el radar hace unos años. ¿Esto por qué es importante, colegas? Es importante porque avanzamos 2 diapositivas más porque el tiempo es un motivo real para el Estado, en particular en esa tendencia hacia la pedofilia. Vemos unos datos. En el caso de México, hay 600 millones de viajes turísticos internacionales y 20% son de el turismo sexual. 3% de esos 100 millones son interesados en ascendencia de tipo pedofilia. ¿Dónde se dan estos tipos de agresiones? Normalmente, de acuerdo a los informes, en este caso del Consejo Ciudadano, dice que los principales lugares son los espacios cerrados, las habitaciones de domicilio o sector hotelero. Y es muy importante para ponerlo en el encuadre. Nos reunimos
con la gobernadora de Campeche y hablamos de la importancia de atenderlo. Pues todas las partes del país que tienen áreas turísticas son susceptibles a este tipo de agresiones. Los Cabos, Cancún, Acapulco y aquellos que no tienen playa, como es el caso del Estado de México. Nota al calce, el Estado de México tenía playa antes de la reforma y nos la quitaron después del gobierno de Juárez. Nacieron los estados con nombres de independentistas: Morelos, Guerrero, Hidalgo. Todo eso era la provincia de México. Hoy ya no, hoy está más reducido. Antes teníamos playa, hoy ya no tenemos playa, pero hoy tenemos formas distintas de atractivo turístico. Y este espacio es fundamental para que entendamos el fenómeno y la trascendencia de cómo debemos de abordarlo. Hemos generado un conjunto de estrategias que las vamos a compartir con nuestros colegas de la Secretaría de Turismo Local, con los colegas de las facultades, para que se entienda cómo una discusión conceptual se convierte en generación de política pública con acciones concretas que nos van a permitir cambiar vidas, evitar que se agresiones. Establecimos para la identificación y denuncias de trata de personas en el hotelero. Nos sentamos con el sector de Presidente, Continental y varios más en 3 entidades de la República ya, la última en Cancún. Les dijimos participación en el Estado, pero también corres grandes riesgos con la denuncia ante la posibilidad de que se falsa y ellos nos han dicho de manera fraterna. ¿Qué sucede si llegan de manera periódica? Hay un punto de eventos, estas campañas nos dan elementos para poder identificar. Ojo, no necesariamente es un caso de trata de personas. Bueno, cuando dijo uno de los colegas, preferimos que haya un niño y trata de personas, nuestras propias situaciones. Y los colegas de turismo desarrollan un código de educación nacional, que es una herramienta fundamental, nos da instrumento para identificar personas con esas alertas. Eso ha sido fundamental en el gobierno con la de turismo. ¿Qué más elementos hemos hecho? Hablamos con Aeroméxico y en un acuerdo muy audaz que estableció Daniela Gómez con ellos y uno dice, en 80 aviones, en 137 aviones y 80 rutas nacionales e internacionales, se distribuye un tarjetón para la identificación de trata de personas. La efectividad de estas campañas se mide no en función del número de impactos, sino en función de las judicializaciones que ha tenido. Y aquí sí hemos tenido investigaciones abiertas ante la posibilidad de que mi colega de silla está llevando personas que no tienen tarjetón pasaporte o que representan algún tipo de alertamiento. Vamos terminando porque el maestro Juan Carlos ya me dio feo al respecto. Cierro diciéndoles que a principios del mes de septiembre nos reunimos con el gobierno norteamericano y con el gobierno canadiense para hablar retrasoso en el próximo Mundial de Fútbol en la Copa 2026. ¿Y qué tiene que ver la trata de personas? Vamos cerrando con esto. El trabajo forzoso. Recordemos que una de las modalidades de las 11 de trata de personas se encuentra en el trabajo forzoso. En la Copa, la último mundial, se sobreexplotó a muchos trabajadores en la construcción de infraestructura para se celebró aquí en México. Muchos de los trabajadores se quejaban por las condiciones infrahumanas que estaban siendo tratados. Son elementos de alta categoría, de alta gama, que rinden un impacto económico importante en estos países, pero no son, no están lejos de sufrir algún tipo de explotación. Compañeras y compañeros, quiero concluir diciéndoles que nadie tiene derecho a explotar a otra persona. Tiene que haber absoluta conciencia, y quien lo hace teniendo conciencia comete no solamente un agravio a la integridad humana, como lo estamos persiguiendo desde hace 200 años, que no vuelva a suceder, sino que también comete un delito. Y eso debe de evitarse a toda costa. Por un México sin trata, muchísimas gracias por escucharme. Gracias, maestro Félix. Vamos con el ponente, vamos a hacer desde Chicago, el doctor Luis Harvey Bravo Pérez. Debe leer algunos datos curriculares del doctor. Ya lo tenemos, por favor, si me apoyan con su enlace. El doctor es licenciado en psicología, es abogado,
Él también es oficial de policía con grado de subinspector. Está cursando la licenciatura en farmacia. Asimismo, tiene el doctorado en Derecho con proveniencia en experiencias criminales. Ha aplicado un sinfín de artículos, ha colaborado con organismos internacionales relacionados con energías. Y el día de hoy, pues, el doctor nos va a disertar acerca de los aspectos psicológicos de la trata de personas. No sé si ya tenemos el enlace. Me habían comentado que ya lo teníamos pensado. A ver, Hola, sonido. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí, sí la escucho. Sí se le está escuchando, doctor.
Buenas tardes. Un año y medio. Y derivado de eso tampoco la administrativa. Para que salga nada, ¿no? Sí, sí le escucho. No, no escuchaba por Buenas. ¿Me escucha? ¿Me escuchan? Doctor, a ver, ¿nos puede acompañar? Probando, 1, 2, 3. A ver, otra vez, doctor. Escucha, doctor. No se escucha. Sí, sí, está escuchando. ¿Nos apoyaría hablando un poquito más fuerte, doctor, por favor? Ahora sí se escucha. Sí, sí lo escuchamos, doctor. Si nos puede hablar un poquito más fuerte, doctor, se lo agradeceríamos. Y también hablaré más fuerte. Adelante, doctor, ya lo están esperando su audiencia. Pues parece que seguimos teniendo un detalle técnico con el doctor. Entonces, si me lo permiten, para continuar con el programa y respeto de todos ustedes por sus tiempos y también por nuestros compañeros, pues me voy a permitir participar. Me presento, si me lo permiten. Yo soy Juan Carlos Abel Arriaga, soy licenciado en Psicología, licenciado en Derecho también, y bueno, tengo el doctorado en Alta Dirección. Miren, quiero compartir con ustedes una inquietud que venimos trabajando en el cuerpo académico y desde el enfoque psicológico, las implicaciones narrativas que tienen estos temas como el turismo sexual. Haciendo revisión de la literatura y que ya también el maestro Félix hizo lo propio, efectivamente encontramos en la narrativa, entendida esta como la posibilidad del relato que vamos construyendo en nuestras memorias, algo muy interesante. Las narrativas siempre buscan ser coherentes, lógicas del ser humano, pero vamos a encontrar una dificultad y que me parece que tenemos que estudiar qué está sucediendo en las comunidades que presentan esta situación de trata, de explotación sexual, porque los infantes, los adolescentes y los adultos, cuando construimos una narrativa y tenemos elementos de maldad, como es este caso, se generan situaciones de angustia o de ansiedad. ¿Y qué tiene que hacer entonces nuestro cerebro o nuestra memoria? Ajustar la narración para poder tolerarla, para poder normalizarla y por consiguiente poder considerar que el espacio en el cual se habita sigue siendo un espacio seguro, aun cuando tenemos elementos que nos pueden llevar a vulnerabilidad o al trastocamiento del cuerpo humano. Por eso encontramos que cuando no hay un elemento que empalma en la narración, siempre lo vamos a buscar. Y cuando nos enfrentamos a dos conceptos interesantes como es el turismo y lo sexual, pues podemos nosotros en espacios físicos como los que ya se han dicho, Guerrero, Puerto Vallarta, procurar tener la relación de el espacio agradable, bello, pero vamos desplazando en el proceso cognitivo el elemento de la maldad. Por eso el joven puede percibir un centro nocturno
como un espacio de recreación, de diversión, pero no como un espacio de riesgo para la trata. Y eso yo creo que es importante considerar. Asimismo, apoyándonos en ARED 2017, nos va a decir que hay un concepto que él denomina natalidad, que proviene de nacer. Y dice que todos tenemos el derecho y somos merecedores de la capacidad de hablar y ser escuchados. Por el hecho de nacer, estamos autorizados a existir como seres humanos. En la cuestión de la trata, este derecho se anula, se aniquila de diferentes estrategias. Pues a través del enganche, a través de la estrategia de enamoramiento a veces por parte de los padrotes. Ahí tenemos todas las referencias de Tlaxcala, concretamente Tenancingo, el municipio de Tenancingo en Tlaxcala, y cómo ellos van utilizando todas esas estrategias para anular la posibilidad de hablar y ser escuchados. Pero si revisamos la literatura, encontramos en las narraciones más la narración individual, pero no encontramos o poco encontramos de la narrativa social. ¿Qué quiero decir con esto? Que así como se ha generado un daño individual, también se va generando un daño en lo social. Y entonces podemos ver cómo espacios físicos, el espacio físico que está siendo ocupado ahora por la explotación o por la maldad, también es un elemento para seguir trabajando las desigualdades sociales y también el desprecio hacia una nación. Y que este desprecio, yo creo que tendremos que tener cuidado con la narrativa, porque podemos ver una narrativa o analizar una narrativa económica diciendo que, bueno, pues el turismo sexual también genera ingresos al país y que es un elemento necesario, o bien desde una narrativa más psicosocial, que a veces esta explotación es necesaria porque nos ayuda a controlar agresores sexuales, o bien hay posibilidad de atender un mercado como personas homosexuales que vienen de otros países, pero en esa narrativa me parece que dejamos de lado el desprecio que se hace de una nación hacia otra. Y entonces yo creo que en ese colectivo social tendremos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque podemos escuchar muchas narrativas, la de marginación, la económica, el crimen organizado, la corrupción como elemento fundamental, pero por lo que hemos investigado y por lo que conocemos también, en este trastocamiento del cuerpo de los infantes, de los adolescentes, e incluso también cuando revisamos con más detalle, puede haber trastocamiento hacia los viejos, hacia los ancianos. Y luego nos metemos con una categoría de género, donde algunos autores dicen que el turismo sexual, los hombres buscan ir a determinados lugares para hacer lo que no pueden hacer en su nación porque está prohibido por ley, y entonces el hombre viene a buscar lo sexual. En el caso de las mujeres, no. Dicen, ellas vienen y se encuentran ante una posibilidad de romance ocasional, pero no de explotación sexual. Entonces, el discurso se va suavizando, se va acomodando, incluso ya por género. Las sociedades, cuando son trastocadas, y que esto ha sido milenario, además del daño que se genera individualmente, también estos daños van pasando a los colectivos por generaciones. Por eso las comunidades después se acostumbran a convivir con tanta violencia, la internalizan y sucede un daño hacia la ética. Entonces vamos a percibir una ética limitada, en el entendido de que cumplo solamente o atiendo solamente mis compromisos morales y éticos siempre y cuando correspondan a mi grupo. Si no corresponden a mi grupo, pues entonces no me involucro en ellos. Y entonces se genera otro elemento que sería una ética desvanecida. ¿Qué se refiere esto? Que como no es mi familia la que ha sido lastimada, que están en ese burdel y que las puedo ver cotidianamente, no son de mi grupo, entonces no intervengo como comunidad. Bueno, lo podemos ver a los que vivimos aquí cerca de Toluca, como hay bares, centros nocturnos, y que podemos apreciar personas
y podemos en la narrativa decir que son trabajadoras sexuales, pero ¿cuántas de ellas están sometidas en la trata? ¿Y cuántas pueden ser niñas? O bien, ¿cuántos niños vemos en las calles? De mendicidad, como están dentro de nuestros grupos familiares, a veces somos indiferentes a estos procesos. A estos procesos para que ya en fin, nos acostumbramos a seguir lo bueno o lo malo. Entonces me parece el elemento que ya se decía, un elemento fundamental para tratar espacios comunitarios, donde los niños, las familias, lo que ven, pero también la maldad. Entonces ya tienen estudios no trabajo sexual, este pobre, dura. Si lo estamos revisando, entonces, en mi famoso yo, va minando el sentimiento de culpa. Y por eso manipro esto como con la de agredirlo de lastimar. Entonces pago y lo toco como yo. Lo lastimo, lo agredo porque le humanizado. Pero estamos humanizando el proceso, parece rico que hemos de ver en la narrativa es humanización de los grupos comunitarios, los grupos familiares, cómo este se ha inventado que es una ejecución. Quizás ya venía trabajando desde el siglo XX en su situación sexual infantil, se van tomando medidas, cosas, gobierno federal, tal, pero la cifra parece que en lugar de bajar, se incrementa, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Y tratamos de entenderlo hoy que es narrativa, ¿no? En procesos de humanización, que entonces permiten convivir con la verdad, con el argumento de que soy bueno y estoy cometiendo bien una omisión del delito de trata. Entonces es importante entender cuál narrativa me voy contando, porque somos producto de las narrativas sociales que conocemos en las comunidades. Si seguimos consiguiendo narrativas de la turismo express, vivo con ellas. Esas estarán conmigo y muchas veces las tengo como viviendo. Pero gentes seguirán mentes. Y es común que va generando a las personas de manera, diría yo, se va desvaneciendo, se va acomodando a los que no viven la trata, pero las estamos nosotros también introduciendo de alguna manera. Pues esto es lo que yo quería compartir con ustedes, compañeros. Tener cuidado con las narrativas, porque incluso las narrativas encontrar en el argumento jurídico, lo tendremos que analizar bien, cuestionarlo, tendremos que partir desde ese argumento. Entendemos, porque me parece que a partir de ahí, estrategias también. Gracias, agradezco su amabilidad. Y bueno, ahora sí, vamos con el doctor Harvey. Doctor, adelante, por favor. durante la situación de trata de personas. Una declaración de manera guiada y con algunos aspectos relevantes de acuerdo a que debe tener los profesionales de la salud mental. El mundo en su hacer debe tener el tema que ha iniciado que puede dar de las situaciones muy importantes cuando se realiza la atención en salud mental. La experiencia negativa a lo largo del tiempo generan un profundo sentimiento de tensión y dejan a la persona que no va a permitir afrontar adecuadamente su vida con recursos. Y esta situación que está sometida a la persona de proceso puede adecuadamente su vida con recursos de educación, se termina desarrollando cierto tipo de vínculo o relación de actividad y está entrando un envolvimiento. Entonces, siendo una de las principales características la combinación de conductas violentas, conductas buenas por parte del tratante para fortalecer ese espacio de dependencia emocional y de lealtad, y realmente como un factor de riesgo adicional.
grado de control sobre propiedad.